Queridos hermanos, en este mundo lleno de conocimiento, muchos de nosotros hemos sido discípulos fieles, abrazando la doctrina bíblica y encontrando en ella una guía para nuestras vidas. pero hoy, queridos hermanos y hermanas, les desafío a ir más allá. Ser un discípulo implica más que conocer la verdad, implica vivirla. La palabra nos llama a imitar a Dios y reflejar los valores de Cristo en todo lo que hacemos. Es tiempo de pasar de conocer la doctrina bíblica a vivir los valores de Cristo día a día. Imaginen si cada uno de nosotros decide llevar el amor de Cristo a nuestros hogares, trabajos y cada encuentro. Si somos instrumentos de paz en medio del conflicto, de esperanza en medio de la desesperación y de consuelo en medio del dolor. Avancemos juntos, queridos hermanos y hermanas, como cristianos comprometidos. Que el mundo vea en nosotros una luz que brilla en la oscuridad, una esperanza viva que no se puede ignorar. Que este mensaje nos inspire a dar testimonio del amor de Dios en todo momento y lugar, que su gracia nos guíe y su espíritu nos capacite. Avancemos juntos y como cristianos vivamos los valores de Jesús. Estamos en la serie Cristianos viviendo los valores de Jesús. Y hoy nos toca el tema Pedro, cristiano lleno del Espíritu Santo. Y vamos a aprender algunos consejos para depender de Dios. La Biblia dice en Hechos 4:8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico. ¿Quieren saber quién lo hizo? ¿Quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. Ustedes mataron a Jesús en la cruz, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Un paralítico había recibido la sanidad y Pedro y los discípulos fueron llamados al concilio y él le respondió con estas palabras, con convicción, afirmando lo que era Cristo el que había hecho ese milagro. Pero era un Pedro ahora lleno del Espíritu Santo. En Juan 15:5 leemos la palabra que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hoy vamos a hablar de la vida en el Espíritu. Diga conmigo: la vida en el Espíritu. Y es la vida que todos debemos de vivir para poder tener éxito en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Y para eso quiero empezar con una historia. Ustedes saben que el águila es el ave de mayor longevidad de la especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad debe tomar una seria decisión. A los 40 años, cuando el águila se está poniendo vieja, su pico, sus alas y las plumas de sus alas y sus garras se vuelven inservibles y tienen que ser renovadas, o de lo contrario puede morir, porque el pico se le hace curvo, ya no puede cazar, porque las garras ya no tienen el poder, la fuerza para cazar, y las plumas se vuelven pesadas, entonces él ya no puede volar. Entonces él toma una decisión de irse a las alturas, a un nido, y ahí hacer una transformación en su vida. Este proceso de renovación dura 150 días. Lo que hace el águila entonces es sacudir su pico contra una roca, romperlo y quitarlo, lo arranca, renuncia a ese pico viejo, y el águila sabe que durante 15 días no podrá comer. Después de arrancado este pico viejo, aparece uno nuevo, y después viene el tratamiento con plumas, con las plumas de las alas. Se las empieza a arrancar
una a una, y luego sigue con las plumas de la cola. Después que se desprendió de las plumas viejas, empiezan a salir nuevas plumas. Luego el águila se empieza a arrancar con su pico nuevo, ya fuerte, las garras de las patas. Se arranca las garras una a una, donde luego aparecerán las nuevas garras. Cuando este proceso de renovación, cuando todo es nuevo en el águila, cuando esta renovación termina, el águila se lanza a volar completamente rejuvenecida. Después de esa operación que el águila se hace, puede vivir otros 30 años más, pero este proceso lo puede hacer solo una vez en su vida. Tremendo, ¿verdad? Para que el águila pueda vivir, tiene que violentarse a sí misma. Tiene que arrancar todas las cosas viejas para poder nacer y vivir en una nueva vida. Y si aplicamos este principio a nuestra vida espiritual, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:22: desháganse ustedes del hombre viejo, de la vieja naturaleza que está corrompida, engañado por sus malos deseos. Pablo nos dice: cambien su vida, transfórmense en la vida del Espíritu, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo nos cambia, nos transforma. El Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas. Necesitamos entonces, como el águila, despojarnos del viejo hombre para poder vivir la vida en el Espíritu. Diga conmigo: vida en el Espíritu. Yo quiero vivir una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne, sino rechazar el pecado y gozarse de la bendición de Dios. La vida en el Espíritu es llevar una vida agradable y en paz con los hermanos de la iglesia y vivir en comunión unos con otros. En este pasaje que leímos, Pedro nos muestra que la vida en el Espíritu no es una teoría. Aquel Pedro temeroso, con tantos problemas emocionales, ahora se convierte en un hombre de convicción por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora el apóstol Pedro tiene una vivencia diaria y experimenta esa dicha de disfrutar y servir al Señor. En nuestra iglesia Lluvia de Gracia creemos que la vida en el Espíritu consiste en depender totalmente de Dios. Amén. La sabiduría, la habilidad y poder para el desarrollo de la obra de Dios provienen de la presencia y del apoyo del Espíritu Santo. Para que usted haga la obra de Dios, para que tenga una vida que dé testimonio a los demás, usted necesita vivir en el Espíritu. Amén. Por ejemplo, de un viñedo y planta, si usted vive en la presencia y el apoyo del Espíritu Santo, la planta que produce uvas aprende la lección de que la vida no proviene del fruto o las ramas, sino de la vid, o sea, de la planta. De igual manera, un cristiano no tiene vida en sí mismo, sino está pegado a Cristo y al Espíritu Santo. Tenemos que vivir como lo hizo Pedro, un hombre lleno del Espíritu. Tenemos que ser hombres y mujeres del Espíritu para dar testimonio de nuestra nueva vida en Cristo. Hoy vamos a compartir 3 consejos para vivir llenos del Espíritu. ¿Cuántos dije? ¿Cuántos consejos? 3. El primer consejo es: deja lo que te separa de Dios. Aparta todo aquello que te separa de Dios, que te aleja de Dios. Revisa, hermano y hermana, todo aquello que te estorba, todo aquello que ocupa el lugar de Dios, todo aquello que no te permite adorar a Dios y que puede convertirse o ya se ha convertido en un ídolo que te exige adoración. Hay 2 realidades que te pueden afectar y que debes abandonar para dejar lo que te separa de Dios.
En primer lugar, la religiosidad. Debe renunciar a la religiosidad. La Biblia dice en Éxodo 24 al 5: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todos nosotros como cristianos, y también los no cristianos, utilizan el término religiosidad para referirse a quienes han sustituido a Dios por la religión. Dios no es una religión. Dios es una verdad. Jesucristo es una verdad. Y en el cristianismo se produce la religiosidad cuando las personas se centran en las tradiciones y en las doctrinas más que en su relación con Dios. Nosotros debemos concentrarnos en nuestra relación con Dios. La religiosidad se caracteriza por la falta de gracia, de amor y de verdadero disfrute de la vida. Para los cristianos, la religiosidad no es adecuada ni correcta. Estamos llamados a seguir a Cristo y no a promover una religión. Cristo es el centro de nuestra vida y a Él debemos de dar toda la gloria y toda la honra en todo lo que hagamos. A Él es que anunciamos, a Él es que predicamos. Dios aborrece la religiosidad que lleva a la idolatría. Por eso es que nosotros no nos arrodillamos ante ningún tipo de imagen ni ídolo. Es abominación ante Dios. Por eso debemos dejar toda práctica religiosa e idolátrica. Otra realidad que nos aleja de la dependencia de Dios es el materialismo. A veces nos volvemos materialistas. No dejemos que el trabajo nos absorba y sea un Dios para nosotros. A veces el trabajo nos absorbe, que no tenemos tiempo para Dios, que no tenemos tiempo para buscarlo, para venir a la iglesia. No estoy diciendo que no trabajes, sino que lleves una vida en donde Dios tiene el primer lugar. Amén. Dios tiene el primer lugar en toda nuestra vida. Éxodo 34:21 dice: trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Debemos dedicarle tiempo a Dios y no dejarnos esclavizar por el materialismo y por la religiosidad. Amén. El segundo consejo es: decide depender de Dios. Decidamos bien. Cada uno de nosotros debe depender de Dios para ser guiado por el Espíritu Santo. Y experimentarás el gozo de vivir para Jesús. Cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, entonces experimentamos gozo. El venir a la iglesia, el orar, el ayunar, el leer la Biblia, para nosotros no es cargoso, porque tenemos delicia en poder estar cerca de la presencia de Dios. Para vivir lleno del Espíritu Santo debemos de accionar de la siguiente manera. En primer lugar, debemos dedicar tiempo para orar. Hermanos, debemos dedicar tiempo para orar. La oración es como el oxígeno para nuestra vida espiritual. Es el oxígeno que nos mantiene. Así como el oxígeno mantiene nuestro cuerpo físico, la oración es nuestro oxígeno para nuestro cuerpo espiritual, para mantenernos fuertes internamente. La Biblia dice: Señor, los que te conocen y confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Salmo 9:10. Él nunca nos va a abandonar, aquellos que le buscamos en oración. Y recibe entonces este consejo y debes accionarlo.
Aparta tiempo diario para orar y hazlo en lenguas. Ora en el Espíritu, ora en lenguas. Si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en lenguas esta mañana, tú puedes aprovechar para ser lleno del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Eso te produce vida en el Espíritu. Dios te responde si lo buscas en oración. Ora cada día, hermano. Aumenta el tiempo de oración. Tal vez empieza con 5 minutos, pero vas incrementando el tiempo de oración. Ora en lenguas. Hazlo en el mismo lugar y ora para que sea buen hábito. Busca un lugar en tu casa para orar, o ahí en tu carro, o ahí donde estés. Habla en lenguas, porque las lenguas es el lenguaje del Espíritu para hablar con Dios. Dedica tiempo para tu Biblia. Si quieres depender de Dios, debes dedicar tiempo para leer la Biblia. Es importante que leas la Biblia. Nosotros tenemos un programa aquí, un devocional, para estar leyendo constantemente la Biblia, para leer por lo menos un capítulo o 2 capítulos diarios. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha a Dios a través de la lectura y meditación de la Biblia. Una de las formas de escuchar a Dios es leer su palabra, porque esta fue inspirada por el Espíritu. Y Dios nos puede hablar ahí, y tú puedes tomar decisiones importantes a través de las respuestas que Dios te da a tu problema. Usa un plan de lectura que tiene la iglesia. Compra tu devocional para poder llevar una lectura diaria en tu casa. También dedica tiempo para ayunar. Aquí todos los jueves se realiza un ayuno. Los que puedan venir tienen la libertad de hacerlo en la mañana. Pero ayunar es una práctica voluntaria en donde te abstienes de alimentos y líquidos. Por lo menos deberíamos de apartar un día, o por lo menos deberíamos de apartar medio día para abstenernos de desayunar, o todo el día. Hasta bien nos caería para nuestro cuerpo. Te abstienes de alimentos y líquidos por un tiempo específico. La Biblia nos enseña varias clases de ayuno. Un ayuno que consiste en abstenerse de alimentos fuertes, especialmente carne y de manjares. Deja de comer carne y manjares. Daniel y sus compañeros hicieron este ayuno por 10 días. Así dice la palabra en Daniel 1:12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Eso lo pidió Daniel al eunuco que lo estaba cuidando. Entonces él le dijo: pero el rey me va a regañar si mira que están desmejorados. Pruébalo. Y entonces le dio solo legumbres a comer, y ellos están más robustos que los otros hombres que estaban comiendo carnes. Eso es lo que hace el ayuno, y nos abre los ojos y nos abre los oídos espirituales, y tenemos más sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. Hay algo increíble cuando tú ayunas. Se te despierta más tu sensibilidad para escuchar a Dios. Amén. El ayuno debe ser constante en nuestra vida. Puede ser de 2 o más días, absteniéndonos de todo alimento y bebida. Amén. ¿Cuántos van a ayunar? ¿O cuántos ya están ayunando? Yo sé que aquí hay mucha gente que ayuna, pero es una bendición el poder hacerlo. Muy bien, el tercer consejo y último es que vivir en el Espíritu, que la vida en el Espíritu trae muchos beneficios a todos nosotros. La vida en el Espíritu, el estar lleno del Espíritu Santo, te trae beneficios increíbles que van a cambiar tu vida.
y que te van a ayudar, donde vas a ver el poder de Dios. Uno de los beneficios es victoria sobre el pecado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando hay una vida en el Espíritu, hay victoria sobre el pecado. Vas a vencer las tentaciones, vas a vencer todos aquellos deseos de la carne que vienen a tu vida, porque la presencia del Espíritu va a estar en ti. Hechos 2:4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. El ser llenos, hermano, hermana, del Espíritu Santo es el inicio de una vida de poder. Es el inicio de una vida de poder. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, hay poder de Dios en acción. Se acciona el poder de Dios. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Los apóstoles, todos los apóstoles, antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, llevaban una vida rutinaria, una vida cristiana rutinaria. Muchos de ellos con problemas de carácter, temores, envidia, tenían poco poder espiritual. Y tal vez así pasa con nosotros. A veces tenemos temores, a veces tenemos problemas en nuestras emociones que no hemos superado, pero con la presencia del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a superar todos esos problemas y vamos a ser cristianos victoriosos. Después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la vida de los apóstoles fue transformada. Y ahora vemos a un apóstol, Pedro, que luego de haber pecado, al negar a Jesús, ahora en el poder del Espíritu, predica y se convierten 8,000 personas. 8,000 personas. Porque ahora estaba en el poder de Dios, ahora tenía la unción del Espíritu Santo, ahora podía predicar con convicción, ahora no tenía temor para hablarle a los demás como había negado a Cristo. Ahora él se levantó para hablar delante de multitudes y predicar la palabra de Dios. Y así va a suceder contigo también. La Biblia nos dice que los enfermos eran sanados. Y miren qué cosa más increíble. Aún al pasar la sombra de Pedro sobre ellos, eran sanados. Es decir, todos ellos, los discípulos, eran cristianos llenos del poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren mostrar el poder de Dios en sus vidas? Yo quiero mostrar el poder de Dios. Yo quiero que la gente se sane. Yo quiero que Dios me use en la unción del Espíritu Santo. De la misma manera que estos apóstoles, tu vida será llena de poder cuando recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando recibas el bautismo en el Espíritu Santo, tu vida va a ser llena de poder. Recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Y este bautismo nos pone en el cuerpo de Cristo. Pero el poder lo da el otro bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo, cuando la unción cae sobre nosotros y entonces Dios nos permite y nos usa para hacer cosas extraordinarias como las que hizo Pedro cuando encontró a este hombre que estaba paralítico por mucho tiempo a las puertas de una iglesia llamada La Hermosa, y se le quedó viendo y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y dice la palabra que se levantó, se le afirmaron los tobillos y empezó a adorar a Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Tu vida devocional constante, rodeada de cristianos llenos del Espíritu Santo, te ayudará a vencer el pecado. Otro beneficio es que Dios te llenará, el Espíritu Santo te llenará de dones espirituales. ¿Cuántos quieren tener dones espirituales? Hay diferentes dones.
Y Dios quiere bendecirnos con dones. Hechos 3, 6, 7 dice: pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Era el don de sanidades actuando en el apóstol Pedro. Esa unción lo llenó de un don de sanidades. Pedro tenía dones y los usó guiados por el Espíritu Santo. Vive lleno del Espíritu Santo y recuerda que la unción no se fabrica, no se puede fabricar, ni se obtiene por casualidad. Es un regalo que Dios te da y Él quiere darte ese regalo hoy. Él quiere llenarte del Espíritu Santo hoy. Y por último, el beneficio también que sana tu alma. Pedro fue sanado de su alma. Pedro fue sanado de muchos problemas que él tenía en su corazón. Así el Espíritu Santo puede sanarte. La Biblia dice en Lucas 4, 18, 19: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo sana y restaura nuestra alma. Jesucristo envió al Espíritu Santo para romper todo yugo de Satanás y librarnos de la prisión. Si tú has estado esclavo, si tú has estado oprimido, si tú has estado esclavizado, Él te liberta esta mañana. Si tú has tenido temores, si tú has tenido opresión, Él liberta a los oprimidos. Él liberta a los que están presos. Él liberta a todos los que necesitan ser liberados del dolor moral. Él liberta a los que tienen temores, a los que tienen ansiedad, a los que tienen angustia. Él liberta a todos aquellos que están padeciendo enfermedades. Él sana a los que están enfermos. Y esta mañana el Espíritu Santo está aquí para liberarte, para sanarte, para bendecirte. Él quiere que hoy seas lleno del Espíritu Santo. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.